todos, muy buenos días. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Vamos a platicar sobre el Click Catalog y una breve introducción al portafolio de productos Click. También mediante algunas pantallas mostraremos cómo funciona Click Catalog. Y si tienen alguna duda en específico, por favor compártanoslas en el chat. Si no se pueden, podemos esperar al final de la presentación y mi equipo nos estará ayudando con estas preguntas. Bueno, vamos a empezar. No se puede prosperar en un mercado competitivo sin contar con datos. Hoy en día casi todas las organizaciones luchan por preparar y entregar datos rápidamente para su uso y contar con análisis frescos. Con las tecnologías de la nube, tecnologías de la información y otros datos llegando más rápido que nunca, el problema cada vez está empeorando y la disponibilidad de datos bajo demanda y aún más de datos preparados sigue siendo demasiado difícil para muchos y con esto Click ha atendido nuevas necesidades y detectado nuevas necesidades para agregar productos a su portafolio. Click está simplificando el acceso a datos bajo demanda, datos preparados listos para el análisis, ya sea que se necesiten para obtener más información, para darle acceso a más personas o para integrar herramientas de integración de datos o descubrir nuevos conocimientos más rápidamente con herramientas de Business Intelligence, como son las herramientas de tercera generación de Click. Anteriormente, Click era conocido únicamente por sus tecnologías o sus soluciones de Business Intelligence, pero ahora con la adquisición de nuevas herramientas a su portafolio desde hace unos cuantos años, Click ofrece una solución de extremo a extremo que activa un viaje desde que los datos están sin procesar hasta tener información ya procesable que ayude a la toma de decisiones. En la parte para la parte de analítica, en la parte de Data Analytics, es lo que actualmente tenemos ya soluciones como ClickView y ClickSense, que impulsados por el motor asociativo y con ClickSense con el motor cognitivo, nos brindan una capacidad de exploración de forma libre de nuestros datos, de manera que nosotros podamos entenderlos y tomar acciones al respecto. Con la plataforma de integración de datos, que es la más reciente, ahora podemos liberarlos o extraerlos desde su origen y poder encontrarlos fácilmente para utilizarlos en donde sea necesario. El enfoque de ClickSense a través de todo este pipeline de datos es poder alfabetizar con base en los datos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los usuarios, independientemente de su skill, que sea técnico o meramente comercial y que solo consuman datos a través de reportes, que pierdan el miedo y pierdan esta renuencia a aprender nuevas tecnologías, que sabemos que hoy en día es complicado porque terminamos de aprender una y va saliendo otra y es una capacitación constante y se vuelve un poco complejo, pero con la alfabetización de datos queremos darles a los usuarios una experiencia en la que no sea necesario aprender nada más que cómo es una interfaz gráfica y que sea totalmente intuitivo. ¿Okay? Y ya con esto, la alfabetización de datos al final crea una conciencia que se conoce como Active Intelligence, que es que tomemos decisiones informadas basadas en datos y que todo esto pues lo podamos hacer lo más rápido posible. Si es en tiempo real, pues mucho mejor. Este es el portafolio de productos de Click a alto nivel. En la parte del lado derecho tenemos ClickSense y ClickView, que son las herramientas de Business Intelligence. ClickView, el precursor de segunda generación, y ClickSense, el producto actualmente estrella de la plataforma analítica de datos, con sus variantes Client Managed y Software as a Service. Para ambos productos tenemos add-ons como GeoAnalytics y Imprinting que cubren requerimientos específicos como análisis geográfico avanzado o también la automatización de reportes calendarizados basados en nuestros dashboards construidos en ClickSense o en ClickView. Y para ClickSense tenemos otros add-ons adicionales, Insight Advisor Chat y Alerting, que nos van a ayudar
a tener una experiencia diferente de cómo consumir nuestros dashboards, ya sea con analítica conversacional o con alertas de datos, como su nombre lo dice, con Click Alert. En la parte de integración de datos, que es la más reciente, tenemos productos o soluciones que nos van a ayudar sobre todo al movimiento de los datos. Con Click Replicate, con Click Compose y con Click Gold Client vamos a poder hacer movimiento de datos de diferentes ambientes. Por ejemplo, con Click Replicate, mover datos de un punto A un punto B, independientemente de la base de datos que sea, si está on-premise o si está en la nube. Con Click Compose, poder aterrizar estas bases de datos en Data Warehouse o en un Data Lake y automatizar las entidades que se crean en cada uno de ellos. Y con Click Gold Client, tener la capacidad de un ambiente SAP poder migrar a otro ambiente de SAP, y todo esto para los 3 casos que comentábamos en tiempo real. Con Click Enterprise Manager, poder monitorear qué es lo que actualmente se está replicando y administrarlo de una manera óptima. Y Click Catalog, que es un catálogo de datos empresariales, pero va más allá y tiene funciones que van mucho más allá de la catalogación y que vamos a ver en el transcurso de este webinar. Así es como pasamos de datos crudos a tener datos listos para el análisis, y de datos listos a tener conocimientos que nos ayuden a la toma de decisiones. Cabe resaltar que todos los productos que tenemos del lado de la plataforma de integración de datos es agnóstica, es decir, que no es necesario que nosotros ya tengamos una base instalada de ClickSense o de ClickView para poder consumir alguno de estos, ni al revés, no se necesita Replicate o Compose o Catalog o Gold Client para poder utilizar ClickSense o ClickView. Echemos un vistazo rápido a la cadena de suministro de datos. Esta es la cadena completa y nos gustaría dividirla en 3 áreas. El primero es el del lado izquierdo, cómo podemos obtener de nuestras fuentes de información, que pueden ser sistemas como ERP o CRMs, hojas de cálculo, archivos planos, entre otros, cómo poder obtener los datos y prepararlos para el análisis. También incluye todo lo que tiene que ver con preparación de datos, las tecnologías de replicación, tecnologías para configurar Data Warehouse o Data Lakes. En este rubro, como veíamos en la diapositiva anterior, Click ya ofrece soluciones que nos van a ayudar a realizar el movimiento y automatización en tiempo real a otras bases de datos en la nube o on-premise, o estas tecnologías de almacenamiento. En el área de DataOps, el producto ideal es el catálogo de datos, que es lo que vamos a ver el día de hoy en este webinar. En la siguiente parte veremos la región analítica, que se trata de la visualización de datos sobre un dashboard o sobre informes, realizar algún análisis predictivo, entre otros. Y aquí tenemos los 2 productos principales, que son ClickSense y ClickView. Pero también hay bastantes organizaciones que complementan o combinan diferentes herramientas de Business Intelligence. No siempre es lo ideal, pero sí es pues óptimo que cuenten con todo el portafolio de soluciones Click para mejorar la experiencia de los datos. Y el tercer componente, la parte de conocimientos, es de donde vamos a obtener como usuarios finales estos insights o estos dashboards o informes, pero que también podemos incorporar estos dashboards o informes en otras tecnologías como un ERP o un CRM, o incluso dentro de nuestros sitios web, lo que se conoce también como Embedded Analytics. Click Catalog es una solución que nos va a ayudar a simplificar, a acelerar la forma en la que se cataloga y se gestiona la información, también cómo vamos a preparar y entregar los datos fiables y procesables a los usuarios de nuestra empresa. Esa sería la definición tal cual. Pero también incluye capacidades de abastecimiento de datos, capacidades de catalogación, como su nombre lo indica, capacidades de preparación, de publicación y autoservicio. También veamos la manera de equilibrar el autoservicio con el gobierno de datos y garantizar seguridad y control a través de todo este consumo.
Click Catalog se puede implementar fácilmente en instalaciones o en la nube e incluye la publicación e integración directa con ClickSense. Como les comentaba, aunque son soluciones agnósticas o independientes, sí hay maneras más sencillas de integrarlo con ClickSense y de ahí mismo poder explorar nuestros datos. Este es alto nivel cómo funciona Click Catalog. De este lado tenemos nuestras fuentes de información, que pueden ser diversas. Hay una capa de funcionalidad que sería Click Catalog, que aquí es donde incorporaríamos nuevas funcionalidades como la incorporación de datos, como el enriquecimiento de un catálogo, la preparación y al final la adquisición y la publicación de estos datos en donde nosotros los requiramos. También contamos con una infraestructura de procesamiento y de almacenamiento de datos, que es aquí donde, en esta capa informática y de almacenamiento, donde se va a generar la mayoría de los cálculos o procesamiento. Es decir, que Catalog va a ser un producto muy liviano porque pues al final todo este proceso es cubierto o es consumido en la infraestructura de procesamiento. Y de aquí poder colocarlo o enviarlo a diferentes destinos, como pueden ser herramientas de BI, como las que tenemos de este lado listadas, o también el usuario mismo, que puede ser un destino y que él va a darle otro uso a la información, como seguir consumiéndola en Excel o generar reportes o consumirla en alguna plataforma de Machine Learning o inteligencia artificial. Todo esto o el consumo dentro de Click Catalog lo vamos a tener a través de una interfaz altamente intuitiva, como los productos de Click también podremos consumirlo mediante un navegador web, en el cual vamos a tener acceso a todas las funciones de ClickSense, desde poder adquirirlo hasta incorporar nuevos datos y el repositorio de metadatos que vamos a tener. Vamos a hablar también de la importancia de los metadatos para Click Catalog, ya que estos metadatos pues, son la fuente principal para la catalogación de los mismos y las validaciones que se van a hacer. Click Catalog es una solución de software que se basa en Java y se ejecuta sobre almacenes de datos y plataformas informáticas modernas como Hadoop, Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform. Y Click Catalog, al usar estas tecnologías con todas las bondades de capacidad y procesamiento que tienen estas herramientas, brinda las capas adicionales de funcionalidad. Al final los consumidores de datos van a ser tanto ingenieros de datos como consumidores comerciales o usuarios comerciales que solo van a extraer y buscar los datos de esta fuente, y todo esto va a estar gestionado por privilegios de acceso a usuarios y se realiza un seguimiento de la actividad que están llevando a cabo, cuáles son los sets de datos que están consumiendo, para verificar también y rastrear cuáles son los sets de datos que más se consumen y ver si vale la pena seguir trabajando en ellos o seguir almacenándolos dentro de Click. El repositorio de metadatos, como les comentaba, los metadatos son bastante importantes para Catalog. Va a ser el centro en el cual podremos tanto consumir los metadatos o visualizarlos, como también empezar a intercambiarlos con otras herramientas o poblarlo de manera manual para aprovechar y recopilarlos tanto aquí en Catalog como en otras herramientas. Entonces, ¿por qué son importantes los metadatos? Antes de decir por qué son importantes, es importante que sepamos qué son los metadatos. Cuando nosotros vamos a una biblioteca, la manera en la que buscamos un libro es a través de fichas bibliográficas, o ya hay muchas bibliotecas modernas en las cuales podemos ingresar a una computadora y buscar por autor, por año, por editorial, por tópico, etcétera. Estas fichas bibliográficas en sí son nuestros metadatos. O no nos vayamos tan lejos, cuando vamos a un supermercado y vemos la información nutrimental, el contenido, el gramaje, los ingredientes que se están utilizando para la elaboración de este producto, esto también son metadatos. Entonces, los metadatos en sí son datos acerca de los datos que nos sirven para describir ya sea un producto o en este caso un conjunto de datos.
Nos van a dar todas las características desde el contenido, la calidad, las condiciones, el histórico y si está disponible o no. Y en Catalog, como les comentaba, no solo es una documentación de lo que tenemos en nuestra herramienta, sino también impulsa el proceso de gestión del mercado. Cuando nosotros utilizamos metadatos para perfilar y para enriquecer automáticamente cualquier fuente de datos o archivo empresarial, sin importar dónde estos metadatos se encuentren físicamente, se puede crear un catálogo de referencia y se habilitan todas las capacidades clave con las que Click Catalog cuenta. Por ejemplo, aquí Click Catalog valida cada registro entrante con el formato esperado, la construcción a partir del catálogo de datos continúa con la generación de estadísticas de perfil de cada campo, si es de tipo numérico, si es una cadena de texto, cuáles son los mínimos o máximos o incluso si tiene nulos. Al tener toda esta información, sentamos las bases para que los usuarios generen información valiosa a partir de datos seguros, precisos y entendidos en todo el mercado y que a simple vista puedan saber si son los datos que necesitan o si hay algo que corregir en ellos. También las etiquetas, las definiciones y métricas se generan tanto manualmente como automáticamente y nos ayudan a caracterizarlo, como lo veíamos en la diapositiva anterior. Incluso si creamos o hacemos transformaciones dentro de Catalog, estos metadatos se van generando y se van añadiendo al catálogo, se va enriqueciendo cada vez más. Y también estos metadatos de todo lo que vayamos construyendo dentro de Click Catalog nos va a mantener el histórico de cuáles son los ancestros o los descendientes de cierto set de datos para saber en qué se ha utilizado y de dónde proviene. Y tener total transparencia de dónde ha venido, cuáles son las transformaciones que se han aplicado, y también para monitorear si son correctas, conocer todo el linaje de los datos. Y dentro de los metadatos también se van guardando los detalles de seguridad y los privilegios de acceso a los usuarios para que estén disponibles dentro del catálogo. Toda esta biblioteca de datos puede parecer un poco pues masiva o demasiada información para que los usuarios puedan consumirla, pero realmente el catálogo nos provee de la capacidad de una búsqueda muy intuitiva y self-service para poder descubrir, para poder navegar, para hacer búsquedas específicas y consumir los datos como usuarios finales. Ahora hablaremos de cuáles son las ventajas que tiene Click Catalog dentro de nuestra organización y también al combinarla con algunas de nuestras soluciones del portafolio de Click. La primera de ellas es que vamos a tener un catálogo de todas nuestras fuentes de datos. En Click Catalog podemos hacer conexiones a todas nuestras fuentes de datos y tener un solo punto de acceso a ellas y colocarles una descripción de negocio para que los usuarios comprendan exactamente de qué va esa base, si es un CRM, si contiene información transaccional, cada cuándo se actualiza, etcétera. Click Catalog además nos reproduce formatos favoritos, puede reconocer fácilmente una amplia variedad de contenido, de estructuras, independientemente de dónde estén los datos. También, al tener todas nuestras fuentes de datos en un solo punto, para los administradores va a ser más sencillo monitorear y controlar el acceso a estos conjuntos de datos o conexiones. También nos ayuda más fácilmente a cumplir cuáles son las convenciones de nomenclatura de datos, si es necesario hacer homologaciones. Bueno, ya tendremos una vista completa de dónde se llama tal y si es necesario hacer estas correcciones o si es necesario aplicar políticas de uso de datos o algún estándar de seguridad para todos los consumidores de datos. Después tenemos la capacidad, ya que hemos cargado la información, de colocar o proteger selectivamente la información personal. Si nosotros queremos equilibrar el deseo del self-service, pero también necesitamos asegurar que los usuarios sean conscientes de que la información con la que están trabajando es sensible o que simplemente no tengan acceso, podemos integrar
protocolos de identificación o de ofuscación, de enmascaramiento de los datos, o simplemente colocar una leyenda de una política de seguridad. Todo esto va a ser visible hasta nivel campo, qué elementos de datos son visibles para diferentes grupos de usuarios. Y el enmascaramiento, sobre todo, es muy importante en caso de que necesitemos aplicarlo, que no nuestros gerentes de ventas es necesario que tengan acceso a información personal de sus empleados, aunque sean sus empleados, pero que solo ciertos empleados de RH pues se les permita ver este número de identificación o esta información personal para cada uno de los usuarios. Aquí en la parte de abajo se lista algunos de los requisitos o políticas que están dentro de Click Catalog. Ya ofuscamos la información, ya la cargamos. Ahora lo siguiente es saber si es posible hacer alguna relación con otra base de datos o hacer un agrupado sobre una tabla ya existente. Click, además de hacer el perfilado y validación de los datos, también podemos descubrir qué es lo que se necesita transformar antes de que podamos darle acceso a los demás usuarios. Y las características con las que cuenta Catalog para hacer estas transformaciones son, por ejemplo, un filtrado, uniones, transformaciones, agregaciones, ordenar nuestra tabla, etcétera, hacer como un consolidado de información. Seamos también conscientes de que habrá usuarios que necesiten información al mínimo nivel de granularidad, pero también hay otros que necesitan como tal un reporte o ya información totalmente procesada, homologada con otras fuentes o integrada con otras fuentes para su consumo y su análisis en la herramienta que sea. Al tener un flujo de esta manera, donde tenemos total transparencia y vamos haciendo drill down para aplicar las transformaciones, tenemos una transparencia del flujo de datos y es mucho más fácil administrarla y también programarla o calendarizarla para que se refresque automáticamente y que los usuarios pues ya no tengan que preocuparse si se está aplicando las transformaciones como deben ser o que ellos creen sus propias transformaciones, sino que ya consuman el set de datos listo. Pero si necesitan también aplicar sus transformaciones, que sea totalmente autoservicio y tengan conciencia de qué es lo que se está haciendo en cada paso. Con Click Sense, por ejemplo, contábamos con esta transformación self-service, pero pues el script al final quedaba del lado del desarrollador y no era tan transparente hacer este proceso y estas transformaciones pues quedaban exclusivamente dentro de ClickSense, no se podían utilizar en otras herramientas, a menos que fuera ClickView o ClickSense, ¿no? Por ejemplo, o en un archivo de texto, crear la tabla resultante. Cuando nosotros trabajamos con una tabla, le aplicamos ciertas transformaciones, Click Catalog guarda estos datos resultantes o esta tabla resultante dentro de su administración o dentro de esta capa de almacenamiento auxiliar y además pues hace la validación completa, el perfilado y guarda también el flujo de cómo se ha transformado esta información, el flujo de los datos. Hay 3 niveles disponibles dentro de Click Catalog de cómo nosotros podemos consumir la información. El primero de ellos es el administrado, que es cuando los usuarios tienen acceso completo a los datos bajo demanda, pero todo el set de datos completo reside dentro de Click Catalog, tanto datos como metadatos, y Click Catalog ingiere estos datos para tenerlos gestionados en su totalidad. El siguiente nivel es tener únicamente registrados los datos, es decir, que en una fuente de información tenemos cargada la metadata, tenemos las validaciones realizadas, podemos ver si contiene nulos o si no contiene nulos, cuál es la calidad, etcétera, pero nada más se tiene una muestra de estos datos. El set completo de datos sigue viviendo en la fuente original. Este es el siguiente nivel, el registrado, y el tercero, que es únicamente cuando tenemos direccionadas nuestras fuentes de información, como tener un acceso directo a estas fuentes para que desde la fuente podamos descargar esta información, aunque utilicemos Click Catalog, que en este momento lo
lo ocupemos para direccionarnos a esta base de datos y consumir esta información. Lo único que se guarda son los metadatos del entorno, de dónde proviene, para qué se usa, pero no tenemos un perfilado de datos como tal. ¿Okay? Y si tenemos estos 3 niveles, también el usuario es libre de seleccionar si quiere degradar esta información, es decir, si de administrado quiere pasar a registrado o de registrado a direccionado o al revés, ¿no? Ya tenemos información direccionada que únicamente la vamos a consumir del origen, pero ahora quiero hacerle transformaciones. Bueno, en ese momento pasa a ser gestionada o administrada por Click Catalog. Entonces tenemos diferentes opciones para elegir en dónde queremos que se aloje la información y qué tanto o a qué nivel queremos ver esta metadata o la vista previa que se necesita. Dentro de Click Catalog también podemos hacer validaciones que van más allá de saber si nuestros datos son correctos, sino dividirlo en diferentes rubros como tener datos buenos, tener datos malos o tener datos que se conocen como feos. Todas estas reglas o lo que define un dato bueno, un dato malo o un dato feo, las podemos personalizar y tiene cada una sus definiciones, ¿no? El bueno y el malo creo que es un tanto entendible. Los buenos registros son aquellos que cumplen o coinciden con lo que nosotros esperamos. Los malos es que pues no cumplen con este valor, y los feos puede que haya alguna inconsistencia o puede que tenga información problemática, que tenga demasiados nulos, etcétera. Esto podría ser un registro feo, pero como les comento, pues estas reglas o estas definiciones de cada uno son totalmente personalizables dentro de Click Catalog. Esto con la finalidad de nosotros podemos contar con un set de datos, no nos vayamos muy lejos, tenemos un Excel y bueno, ya podemos trabajar con él, pero al tenerlo no se nos asegura ni que sean limpios ni que sean correctos. Para esto nos sirve este perfilado que nos permite convertir, validar y perfilar automáticamente esta información y detectar si es necesario realizar alguna limpieza automatizada. Cuando nosotros consumimos un set de datos o necesitamos hacer otras uniones con otras fuentes de información, el flujo actual es, bueno, yo tengo este set de datos, le solicito a mi gente de TI que me haga un nuevo reporte, que me integre nuevas fuentes de información, pasa un largo tiempo, me regresa esta información y a lo mejor esta información ya no es la que necesito porque ya detecté que necesito algo nuevo o es información vieja. Esta necesidad va surgiendo cada que los usuarios se vuelven más maduros en el tema de los datos, ya saben cómo filtrar la información, ya saben cómo consumir un dashboard, ahora ellos tienen requerimientos más robustos y quieren hacer sus propios análisis. Y este ir y venir entre un departamento y otro pues se vuelve bastante largo, bastante complejo e ineficiente. Entonces, pues para ello lo mejor sería darles acceso a los datos y esta es la principal característica que tiene Click Catalog, la experiencia que se le va a dar a los usuarios para poder consumir sus datos. Entonces yo voy a tener una vista de cuáles son las tablas a las que tengo derecho de acceder. Voy a tener información de cómo se comporta, de si su calidad es buena, la cantidad de registros e incluso puedo ver una vista previa dependiendo del nivel de esta base de datos o de este conjunto de datos. Y en el momento en el que yo esté decidida en qué es la información que necesito, tendré la oportunidad de agregarla a mi carrito y una vez que la agregué a mi carrito, elegir qué es lo que quiero hacer. Si quiero crear un nuevo conjunto de datos y utilizar estas bondades de transformación gráfica o si quiero complementarlo con otro dataset, publicarlo en algún archivo o alguna base de datos, hacer alguna exploración para conocer cómo se comportan los campos, si hay alguna otra base relacionada que me pueda ayudar o publicarla directamente a ClickSense o a Power BI. Una vez esta interfaz me da la opción de yo consumir los datos como si estuviera en Amazon.
En Amazon simplemente busco el producto que yo necesito, veo los reviews, veo las características. Una vez que estoy seguro, lo agrego a mi carrito y lo compro. En este caso, lo mismo. Vamos a agregarlo a nuestro carrito y elegir en qué formato quiero yo explotarlo o cuáles son los siguientes pasos que voy a seguir para poder explotar esta información que yo acabo de seleccionar o que me hace sentido. Cuando nosotros elegimos que queremos explotarla dentro de ClickSense o queremos seguirla consumiendo, podemos crear una nueva aplicación para únicamente explorar este nuevo set de datos que yo elegí o estos sets de datos que yo elegí, o agregarla a alguna aplicación existente y elegir si quiero empezar a trabajarla con el Insight Advisor, que me dé sugerencias sobre cuáles son los análisis que yo puedo realizar, o también directamente que me coloque el script o el Data Manager, que es este módulo de burbujitas que me permite crear relaciones entre mis datos de manera visual. Pero no todos tenemos ClickSense o no todas las organizaciones tienen ClickSense, tienen otras herramientas. Ya vimos que también existía la opción para exportarlo directamente a Power BI, pero en la parte de abajo vemos todos estos diferentes destinos que nosotros podemos darle a lo que obtengamos de Click Catalog, ya sea nuestra base transformada o la base simplemente seleccionada que ya nos tenían previamente preparada. También otra de las características, y al ser un producto de Click era de esperarse que contáramos con esta opción, es cómo Click Catalog nos puede ayudar a consumir nuestros QVDs. Los que han trabajado con ClickSense o con ClickView saben que estos QVDs pues, se guardan de manera local en un punto de almacenamiento, ya sea en nuestro disco duro. Y ahí, pues, la buena práctica es tener varias carpetas de extracción, transformación de la aplicación final para poder crear estas capas de QVDs y estos data marts que podamos consumir dentro de nuestras aplicaciones. Pero si somos usuarios que apenas estamos comenzando y no tenemos una noción de cómo se utilizan los QVDs o de cómo se desglosan en las diferentes aplicaciones, o son demasiados y tienen muchos nombres y queremos ver una vista previa, pues para empezar no se nos va a dar a todos el acceso al servidor para poder hacer este descubrimiento de QVDs, sino que con Click Catalog ahora vamos a tener una interfaz en la que únicamente vamos a colocar la ruta en la que se encuentran o en la que residen estos QVDs y podamos consumirlo autoservicio con estos paneles y ver el perfilado, la calidad, etcétera. Y así como podemos consumirlo, la traducción o el uso de los QVDs es bidireccional. Tanto yo puedo consumir o poblar de mi catálogo con QVDs, como también puedo escribir en QVDs. Esto es bastante útil porque si yo ya tengo desde ClickSense o en ClickView mi script de transformación, de homologación de estos QVDs, ¿cómo los puedo yo explotar en otras fuentes? Pues ahora es posible con Catalog. Yo cargo mi QVD y puedo al final convertirlo a un CSV o conectarlo a una base de datos y que ahí se deposite esta información. Y al final, qué fantástico sería que yo cuento con ClickSense, pero también quiero hacer algunos análisis en otras herramientas de Power BI, por ejemplo, o en Tableau, y yo consumir estos QVDs en otras herramientas, ¿vale? Entonces ya no está tan cerrado con Click Catalog, ahora podemos consumir lo que ya hemos trabajado y no desperdiciar este trabajo de años de la creación de nuestros dashboards como los tenemos hoy en día. Al ser una herramienta también que está diseñada para diferentes empresas, es importante gestionar el acceso a los usuarios, quién va a poder cargar sus fuentes de información, quién tiene acceso a todas las fuentes de información que ya tenemos o solo a algunas. Obviamente el perfilado de que solo los del el área de RH vean los datos que les concierne y que vean la información ofuscada o enmascarada en caso de que no tengan acceso a los datos, que sea información sensible. Entonces, Click Catalog cuenta con una manera de gestionar los usuarios y de hacer de generar roles para saber a qué tienen permiso de acceder.
Y además podemos ver de cada uno de los usuarios, obtener un reporte de qué es lo que han consumido y cuáles son sus actividades dentro de Catalog, saber qué están haciendo y si es necesario que tengan acceso a más datos, pues también desde este punto poderlo gestionar. Si con los datos que son estáticos era complicado poderlos catalogar y saber de qué me están hablando, ahora con datos en tiempo real, pues se vuelve mucho más complejo. Click Catalog es totalmente compatible con herramientas como Replicate y utilizando Enterprise Manager, que les comentaba que era un gestor, podemos simplemente pues configurar una vez que se obtenga esta metadata y se vaya poblando la metadata y va a seguir sucediendo, ya no tenemos que hacer nada adicional. En tiempo real la metadata se verá actualizada y también las vistas previas en el momento en el que nosotros las queramos consumir. Esto está totalmente cubierto dentro de Click Catalog. Ahora vamos a ver mediante algunas pantallas cómo funciona Click Catalog, cuál es la distribución. Son, digamos, las más importantes. Hay muchas más funciones dentro de Click Catalog. Si están interesados en ver una demo más completa, agradeceremos nos lo escriban, ya sea por el chat o nos dejen su correo electrónico para que podamos agendar una sesión, o si tienen dudas particulares de algún caso de uso específico que en este momento a ustedes les venga a la mente, pues también poderlo revisar en una sesión más personalizada. Entonces, cuando nosotros ingresamos a Click Catalog desde nuestro navegador, vamos a ver un mosaico de entidades, que las entidades pues pueden ser también tablas o pueden ser tablas resultantes dentro de Click Catalog. Se les conoce como entidades. Vamos a tener acceso a estos 3 KPIs, esta vista de KPIs que son los principales porque nos hablan acerca primero de la calidad, de si pasó todas nuestras validaciones, pues ya se nos mostrará un 100% y si tiene un porcentaje más bajo, evaluar si es necesario hacer algún proceso de limpieza de datos. El siguiente es de operatividad, que tiene que ver sobre todo con qué tantas veces se ha actualizado, o cuántas veces al día se actualiza. Dependiendo de esto o en función de esto, se crea este KPI de operatividad. Y el siguiente es popularidad, para saber qué tan usado está un set de datos. Por ejemplo, este tiene un 0% de operatividad, digo, de popularidad, es decir, que no tengo ningún usuario que lo esté usando. Entonces, tal vez la información no está siendo entendible o de plano no hay nadie que lo requiera en este momento, no lo han sabido buscar y necesito agregar otras etiquetas para que sea más comprensible para los usuarios y puedan comenzar a trabajar con estos datos. Obviamente vamos a tener aquí en la parte de arriba el nombre, un ojito que nos puede llevar a una vista previa de la información, y en la parte de abajo del ojito vamos a tener el carrito de compras en el que podremos añadir nuestro set de datos para explotarlo en otras fuentes de información. También podemos hacer uso de esta búsqueda mediante el panel, en el que encontraremos también el nivel de la entidad, si es administrado, registrado o direccionado, la cantidad de registros, la cantidad de campos y cuándo fue la última vez que se actualizó esta información. Si no encontramos lo que buscábamos así, digamos a simple vista, lo que podemos hacer es utilizar los filtros que vienen en la parte de arriba y filtrar por fuente, por tópico, por nivel de calidad, si es administrado o no, y buscar cuáles son las fuentes que necesitamos, o hacer una búsqueda con palabras clave de algún tópico en específico y que se nos filtre únicamente la información que queremos ver. Si nosotros seleccionamos una de estas tablas, lo siguiente que vamos a tener es una pantalla como esta, en la que tendremos la opción de regresar al mosaico, añadir este set de datos al carrito en caso de que me haga sentido, o también ver el impacto que tiene, que se refiere al linaje, que veremos en una siguiente imagen. También obtener una vista previa de los datos y conocer cómo vienen, cuál es la estructura, en qué formatos vienen, para ver si también es necesario aplicar otras transformaciones. Y la metadata que vemos aquí en la parte de en medio, que habla acerca primero del nombre de la fuente, de dónde viene,
el nombre descriptivo de negocio para que los usuarios lo comprendan fácilmente. También las etiquetas, que podemos aquí poner los tópicos, y nos habla también de quién es el propietario, de la conexión que se realizó, qué tipo de conexión es, cuándo se creó, etcétera. En esta tabla de aquí lo que tenemos es el nombre de cada uno de los campos que componen mi set de datos, y si es de tipo de cadena, un entero, un double, etcétera, o de texto, por ejemplo, aunque es lo mismo que cadena, perdón, o también valores característicos en caso de que sea numérico, cuál es el valor mínimo, el máximo, si la cantidad de nulos y qué porcentaje me representa esta cantidad de nulos, la cardinalidad y finalmente la cantidad de registros que tiene cada uno de mis campos. Al darle clic, veremos una distribución de los datos que estamos viendo, un gráfico de frecuencias, o también puede ser un histograma, dependiendo del tipo de datos que estemos nosotros analizando. Y en la parte de abajo vamos a tener también cuáles son las entidades o las tablas que se relacionan con el set de datos que yo escogí. Incluso hay una columna de relationship que me dice con qué campo podría unirse estos sets de datos sugeridos con el que yo inicialmente seleccioné, y también me da estos KPIs importantes, ¿no? El nivel de entidad, el nombre de la entidad, la cantidad de registros de campos también, y la última fecha de carga. También podemos ver, tener una vista previa de las entidades por cada una de las fuentes o nuestras entidades generales, y ver los detalles de una manera tabular, de dónde vienen, igual misma información, el tipo de entidad que es, si es interna o si es administrada, la cantidad de registros y las fechas. Y si queremos que nuestros campos sean visibles, en el apartado de campos, o sea, buscarlos globalmente, o si no, pues también deshabilitar esa opción. Si le damos en el botoncito de Impact, que nos habla del linaje, podemos ver transparentemente de dónde viene y en qué se ha ocupado un set de datos. Aquí tenemos que de una base conocida como Sales Data Mart se tomaron dos tablas, o se cargaron dos tablas, se le hicieron algunas transformaciones o alguna agrupación, y se tuvo una tabla resultante en la que al final tenemos el set de datos que yo estaba viendo en este momento, que en este caso es las ventas de Ecuador. Si yo utilizo este set de datos para consumirlo dentro de ClickSense, voy a ver una flecha que me diga que lo consumí en ClickSense, y así ya tendré una transparencia de en qué lo he ocupado y si ahí he seguido trabajando con esta información. Así como podemos ver una vista previa de las tablas, también podemos ver una vista previa de todas las conexiones que hemos realizado, el tipo de conexión que se ha hecho, los protocolos que hemos realizado, el nivel de esta fuente de información y cuándo fue la última vez que lo ocupamos. Incluso desde esa vista también podemos nosotros con un wizard comenzar a crear nuestras propias conexiones, ver el nombre, colocarles descripciones, a qué grupo de usuarios se les va a permitir tener acceso a esta fuente de datos, y variar el tipo de conexión que yo quiero hacer. Y colocar las credenciales, que eso también es bastante importante. O cuando yo consumo mi información dentro de ClickSense y elijo que se explote con el Insight Advisor, pues ya tendremos todas las bondades que conocemos del Insight Advisor Chat, donde nos da sugerencias de cuál es la información, detecta datos geográficos, detecta el perfilado de los datos, para saber cuáles son los análisis que puedo yo hacer con base en el set de datos que yo seleccione. Y por último, cuando nosotros consumimos la información dentro de QBDs, por ejemplo, como les mencionaba, ya no tener esta lista en formato de archivos o de carpetas para navegar, sino tener el mismo formato de mosaico, la misma información de los KPIs relevantes, el conteo, etcétera.
una vista ya mucho más digerible para los usuarios y que comprendan si es la información que en ese momento necesitan o deben seguir buscando entre los demás QVDs o grupos de datos existentes. Al final, estas son todas las funciones, les vamos a compartir esta presentación, pero estas son todas las funciones que podemos realizar con Catalog. Ya vimos que va más allá de la catalogación de datos, que utilizamos los metadatos y con base en ellos se puede realizar el perfilado y las validaciones y la búsqueda inteligente dentro de nuestro catálogo de datos. Para esto también pues, es necesario realizar conexiones a diferentes fuentes de información, que no hay favoritos para Catalog y que podemos reunirlas todas en un mismo punto. Además de realizar estos procesos de catalogación, pues también hacer preparaciones, crear un flujo transparente de los datos, un flujo muy gráfico que nos permita programarlos y combinarlos de diferentes fuentes de información, también publicarlos para nuestro consumo, que puede ser dentro de las mismas soluciones de Qlik o en otras herramientas de BI o en archivos o en otras bases de datos. Y realizar reportes respecto al seguimiento de una base o de un set de datos o también de las actividades que ha realizado alguno de mis usuarios. Y todo esto bajo un marco de seguridad con usuarios agrupados o con permisos por cada uno de los roles y que solo vean la información que les compete. Como conclusión, Qlik Catalog es una parte integral de las plataformas de análisis de Qlik. Simplifica radicalmente cómo se organiza, se prepara y se entregan los datos a la organización. Los arquitectos e ingenieros de datos comprenderán fácilmente la calidad y los contornos de los datos y realizarán los ajustes que sean necesarios. Los administradores tendrán las herramientas para administrar fácilmente quién puede acceder a qué datos. Y finalmente, los consumidores de datos tendrán la capacidad de interactuar con más datos, aumentando así el uso general de los mismos. Que le pierdan el miedo a las nuevas tecnologías y que tomen decisiones más ágilmente. De mi parte sería todo. Muchas gracias por su asistencia y quedamos pendientes en lo que necesiten.